Segundo bloque de Medical Televisión. ¿Estarán los chicos en Twitch conectados? Claro, estamos en Twitch, Medical-Televisión. También estamos en YouTube. También repetimos el domingo el vivo. Estamos en estos momentos en vivo. Y está con nosotras la doctora Salma Salim. ¿Cómo estás, doctora? Hola, Nara. Bien, gracias. Gracias por venir. Invitarme. Bueno, inflamación intestinal, temazo que nos va a llevar el resto del programa. Exacto. Hemos preparado un informe, lo compartimos y desarrollamos. ¿Te parece? Sí. La inflamación intestinal es una afección que puede afectar a cualquier parte del tracto digestivo, desde el esófago hasta el ano. La inflamación puede ser causada por una variedad de factores como la dieta, el estrés, las infecciones y las enfermedades autoinmunes. Los síntomas pueden variar, pero pueden incluir dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, sangrado rectal y pérdida de peso. La inflamación intestinal puede ser causada por una variedad de factores. En algunos casos puede ser causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error las células y los tejidos sanos del tracto digestivo. También puede ser causada por infecciones, como la gastroenteritis, que pueden dañar el revestimiento del intestino y causar inflamación. La dieta también puede desempeñar un papel importante en la inflamación intestinal, ya que ciertos alimentos pueden irritar el tracto digestivo y causar inflamación. Los síntomas pueden variar dependiendo de la ubicación y la gravedad de la inflamación. Los más comunes incluyen dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, sangrado rectal y pérdida de peso. En algunos casos también pueden aparecer otros síntomas como fiebre, fatiga y anemia. Si se sospecha de inflamación intestinal, se pueden realizar variedad de pruebas que confirmen el diagnóstico. Estas pueden incluir análisis de sangre, colonoscopía y biopsia del tejido intestinal. Según estimaciones de la Organización Mundial de Gastroenterología, se estima que la prevalencia de esta enfermedad afecta al 0,3 a 0,5% de la población mundial. En términos de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, estudios han sugerido que los países occidentales, como Estados Unidos y Europa, tienen una mayor prevalencia en comparación con otras partes del mundo. Doctora, ¿es normal tener así la panza inflada y decir, bueno, no sé qué me pasa? El síntoma de la distensión o la hinchazón es uno de los síntomas más frecuentes en nuestra consulta diaria de gastroenterología. Creo que es importante diferenciar en cuanto a lo que hablaban en el informe de lo que puede ser algo agudo de algo crónico. Y algo agudo es, por ejemplo, un cuadro gastrointestinal por una infección viral o bacteriana que puede dar diarrea aguda, por ejemplo, con dolor, hinchazón, y puede ser autolimitado o requerir un tratamiento específico. Bien. Ahora, cuando hablamos de formas más crónicas, es importante diferenciar también lo que es algo funcional o algo orgánico. Algo funcional es, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es recontra frecuente, la distensión abdominal, que se llama también funcional, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, que hoy está bastante en boga el conocimiento. De lo orgánico, y dentro de lo orgánico, hablaban ahí de las enfermedades inflamatorias intestinales, que son tres básicamente, que se llaman colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y colitis indeterminada. En ese caso, por ahí de los síntomas que nombraban en el informe, es importante que los pacientes que sufren de síntomas abdominales, bueno, siempre obviamente lo ideal es consultar para ver dónde nos encontramos. Siempre consultar. Pero dentro de estos síntomas hay síntomas que son de alarma, que siempre hay que tenerlos en cuenta y recurrir a la consulta, que son el sangrado rectal, la pérdida de peso, la anemia, todos esos síntomas asociados a algún antecedente por ahí, probablemente familiar, son importantes para orientar el diagnóstico y ver qué pruebas hacer. Una persona que tiene diarrea crónica puede tener
una enfermedad celíaca, puede tener un intestino irritable o puede tener una parasitosis. Entonces son muy variadas las cosas que pueden estar pasando en una persona que tiene un síntoma parecido. Bien. Entonces, ahora, doctor, en todos los casos la alimentación parece ser la clave, ¿no? bueno, esto que hablaban de que los casos son más frecuentes en Europa, en Estados Unidos, una de las cosas que tiene que ver es la alimentación y es una de las causas que está favoreciendo el aumento de la frecuencia en otros países que eran de menor, digamos, que era menos frecuente. La alimentación, y cada vez, por suerte, estamos conociendo cómo colabora a mejorar algunas enfermedades y a empeorar otras o a aumentar el factor de riesgo del cáncer de colon, por ejemplo. Y es súper importante cómo la alimentación, por eso siempre nosotros nos apoyamos mucho también con las nutricionistas o los nutricionistas. Porque bueno, pero ahora, por ejemplo, hay una explosión del tema keto, ¿no? Sí. Y de las proteínas y de la carne, sí, que es la alimentación de la primera hora del ser humano y que hay que comer sí, carne nada más. Pero cuando hablamos de intestino, cuando hablamos de colon exacto, y demás, la carne exacto, sola... la carne, de hecho las carnes y los procesados aumentan el riesgo de cáncer de colon. La fibra es protectora, entonces una dieta sin fibra, sin frutas, sin verduras es insuficiente y no ayuda a estabilizar o mantener una flora bacteriana saludable, que es la que nos protege contra un montón de patologías. Y por lo tanto, yo creo que hoy en día el tema de la sobreinformación está buena en algunas situaciones, pero en cuanto a la alimentación hay que tener cuidado y siempre recurrir a un profesional para que nos oriente, porque para cada persona la alimentación tiene que ser personalizada. La doctora me da pie para que yo siempre les diga, ¿por qué hacemos este programa en la televisión abierta, en un medio tradicional? Porque hay infoxicación en las redes sociales. En las redes sociales aparece información que parece veraz, pero son fake news. Es gravísima la situación porque realmente lo creemos, ¿no? Exacto. El martes pasado vino otro profesional que nos decía que hay gurúes que aparecen que te dicen que haciendo ejercicio con los ojos vas a revertirte los problemas en la vista. Es una locura. Con las dietas, sobre todo, y con la inteligencia artificial, que ahora metes tus datos y te dice cuál dieta vas a hacer. Sí, tal cual. Hay que tener cuidado con eso porque la alimentación es fundamental. Pero sí, tal cual lo que vos decís es súper importante. Cada vez orientarnos más hacia la alimentación real, hacia elegir alimentos que la naturaleza nos da, a consumir una variedad de legumbres, frutas, verduras. Todo eso mejora la flora bacteriana y ayuda a nuestra salud intestinal, que es clave. Ya tenemos un montón de mensajes. ¿Vamos respondiendo? Sí, como quieras. Bueno, hola Nora, por favor, dice, mi pareja vive con la panza hinchada y dura, con gases y diarreas explosivas. No le da tiempo, dice. Otras veces, normal, tiene gastritis, es diabético, tiene 74 años, es insulino dependiente. ¿Será por eso? Nos pregunta Luisa. Bueno, en ese caso habría que verlo al paciente, obviamente, pero sí, si la diarrea es más de un mes de duración, estamos hablando de una diarrea crónica, y habría que ver las características de esa diarrea y estudiarlo. Por la diabetes puede tener alteraciones del peristaltismo y tener más predisposición a diarrea, pero ese paciente habría que descartar que no tenga parásitos, que no sea diabético, hacerle una colonoscopia por la edad. Recordemos que la colonoscopia hay que hacerla también por prevención del cáncer de colon. Bien. Ahora, doctora, ¿es normal tener gases? ¿Sufrir de gases? Yo siempre les explico a los pacientes que los gases vienen de tres partes, digamos. Sí. El gas que ingerimos, por ejemplo, con una gaseosa, o si estamos hablando, estamos comiendo, tragamos aire. Ajá. Después el gas viene también de la fermentación de los alimentos, que eso es un proceso natural y sano. Lo que pasa es que cuando es excesivo es molesto. Por ejemplo, hay verduras que fermentan y nos producen gases. ¿Cuáles, por ejemplo? El brócoli. Ajá. O las legumbres, las lentejas. Y después el gas depende de la producción de gas a partir de las bacterias del intestino. Entonces, cuando hay una sobreproducción de ese gas por esas bacterias, que a veces estamos hablando de esto que yo te contaba que se llama SIBO, hay más bacterias que las que deberían estar, que son normalmente bacterias que viven en el colon y ascienden al intestino delgado.
Y esas bacterias están produciendo gas porque están en un lugar donde no deberían estar. Y eso tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Bien. Entonces, siempre hay que ver cuál es la causa, porque muchas veces es tratable y realmente uno puede mejorar su calidad de vida Claro. mejorando eso. La alimentación también es fundamental. Y lo que hablábamos, cuando uno se alimenta con alimentos todo el tiempo ultraprocesados, con azúcares refinadas, con alimentos que no son sanos, también puede tener una hiperfermentación. A mí me gusta cuando hablamos de estos temas que de pronto son cotidianos y Sí. que por ahí las personas, o por vergüenza o porque consideran que es algo normal y natural, no consultan a un médico, Exacto. ¿no? Y como usted dice, podemos mejorar la calidad Sí, de vida. totalmente. Acá hay alguien que nos pregunta, dice, tengo divertículos, Sí. siempre me siento con el estómago hinchado. ¿Se debe al divertículo? No, bueno, la enfermedad diverticular es otra cuestión. Son bastante frecuentes los divertículos a partir de determinada edad. Normalmente los divertículos pueden dar síntomas de molestias y de dolor, pero en ese caso sí habría que ver si no hay otra causa que le esté generando los síntomas. Los divertículos en general dan síntomas cuando se complican, que son cuadros agudos. Por ejemplo, Bien. de diverticulitis o de una hemorragia digestiva por divertículos. Ahora, las molestias más inespecíficas, en un paciente que tiene divertículos habría que estudiar un poquito más porque por ahí tiene otra cuestión que tratar. Bien, en general estos alimentos que nombró como el brócoli y demás también son los que ocasionan el dolor de En estómago, determinados hinchazón. pacientes, o sea, no es que para todo el mundo hay alimentos que provocan Ah. síntomas, pero hay pacientes que si tienen de base, por ejemplo, un intestino irritable, hay alimentos que tienen unos hidratos de carbono que se llaman FODMAPs que fermentan más cuando llegan al intestino. Acá hay alguien que nos pregunta que sufre de estreñimiento. Sí, A veces va al baño cada 3 días. bien. ¿Cómo puede solucionarlo y si esto es normal? La normalidad de la cantidad de veces que cada persona va Ajá. al cuerpo es dependiendo de cada persona. Puede ser normal ir hasta 3 veces por día o 3 veces por semana. En ese caso hay que estudiar si se trata de una constipación crónica, si esa constipación es funcional o si hay alguna causa que lo esté provocando. Entonces sí habría que estudiar y no tomar, por ejemplo, dentro de las definiciones de la constipación, una persona que tiene que hacer demasiado esfuerzo para evacuar, que siempre tiene sensación de que evacúa incompleto, Sí. que tiene que ayudarse de laxantes o que va todos los días pero va bolillitas. Sí. Eso es una constipación. Entonces, en ese caso hay que ver si el intestino es un intestino lento o perezoso o si hay algo que tratar. Y hay, por suerte, hoy en día tenemos un montón de medicación para la constipación. Obviamente, lo primero en esa persona es evaluar hábitos, alimentación, que consuma fibra, que tome líquido, que haga deporte, que es fundamental para la salud, toda la salud, pero la salud intestinal principalmente. Y desde chiquitos también, en la constipación, en el caso de la constipación es más frecuente en las mujeres, porque desde niños ya la niña tiene como esa cuestión de que no va de cuerpo en cualquier lado. Sí. Entonces, todas esas cosas hay que aprender, hay que enseñarle a los chicos que tiene que hacer donde tenga ganas, cuando le den ganas, que es algo normal, que es algo lindo y no Claro. tratarlo como que no es Sobre feo. todo el tema de los viajes, ¿no? Y O decir, me voy a la casa de alguien y o las no van al casas, baño porque Exacto. tienen vergüenza. Acá estoy recibiendo muchos mensajes de niños con exceso de gases. Acá hay, en este caso, en este mensaje dice además dolor de estómago, cintura y muchos gases. Habría que ver, bueno, la edad del niño. Yo no soy gastropediatra, pero hay que ver también, porque hay que descartar que el niño no esté sufriendo de alguna cuestión. Lo principal que yo pensaría en un niño con gases es la alimentación. Y Lo la primero que gaseosa, ¿no? revisaría, las gaseosas, las golosinas, galletitas, todas cuestiones que no son de lo mejor. Y bueno, en caso de que el niño tenga alguna otra cuestión, que no suba de peso, que no crezca, que no vaya bien de cuerpo, que tenga diarrea o que tenga estreñimiento, que tenga otros problemas de salud, sí habría que estudiar que no sea celíaco, que no tenga hipotiroidismo, porque hay cuestiones endocrinológicas que también se pueden asociar. Acá hay alguien que nos consulta. Dice que tomar mate inflama mucho. No es la primera vez que lo escucho. Sí. ¿Puede ser? Sí.
El tema del mate, una de las cuestiones es su mecanismo del mate, que tragamos mucho aire. Ajá. Después está la cuestión también de la yerba, que bueno, hay algunas yerbas que son como más fuertes que otras. Acá le preguntan si recomienda alguna yerba. Yo no, yo recomiendo algo que yo hago, que es de vez en cuando hacer mates con coco rallado, por ejemplo. Ajá. Entonces uno tiene como la sensación de que está tomando mate, pero no inflama tanto y de paso tomamos como esa leche del coco que es saludable. Ah, es coco rallado dentro Solo. del mate y Sí. con agua caliente. Igual, todo igual. Ajá. Se le puede poner cacao, se le puede poner canela, pero eso es algo mío. Ah, no, pero es maravilloso. Yo creo que lo deberíamos ya estar subiendo en las redes de Multivisión. Está bueno. No, está muy bueno. Sobre todo lo que nos gusta el coco. Claro, sí. ¿No? Qué rico. Sí. Bien, y lo el pueden aporte- tomar los niños. Claro, ¿y el aporte calórico? No, porque No. es coco rallado y es grasa de la buena, digamos. Ajá. No es que todas las grasas son malas. Acá siguen consultando sobre el estreñimiento, qué se puede tomar. Yo lo que recomiendo en cuanto al estreñimiento es no automedicarse, primero. Hoy si uno va a la farmacia y pide algo para el estreñimiento, nos pueden dar 1.000.000 de cosas. La mayoría de todos esos laxantes son laxantes irritantes, porque lo que hacen es estimular el intestino para que se vacíe, para que uno de repente pueda vaciar el intestino. Y eso no es lo que queremos. Lo que se necesita es que las deposiciones sean lo más fisiológicas posible. Entonces, yo recomiendo consultar y ver para cada paciente, dentro de todas las cuestiones que tenemos, qué es lo mejor. Pero como dijimos antes, alimentación con la fibra, que sería frutas, verduras, semillas, cereales integrales, legumbres, que si lo ven con una nutricionista, mucho mejor. Actividad física y bueno, y tomar líquido también. Después hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Viendo esto que hablábamos de las bacterias intestinales, a veces la alteración de la flora también puede predisponer a una flora que se llama metanogénica, que las bacterias producen más metano y uno puede tener exceso de gases y constipación. Para ese paciente podemos tener tratamientos con antibióticos, por ejemplo, que actúan localmente en el intestino y podemos mejorar. Doctora, ¿qué estudio se hace cuando va un paciente para saber si tiene una enfermedad inflamatoria intestinal? Buenísima tu pregunta. Se hacen análisis de sangre inicialmente. En esos análisis podemos ver si el paciente tiene anemia, si tiene parámetros de actividad inflamatoria elevados. Todo eso se ve en los análisis de sangre. Si el paciente viene con diarrea crónica o con sangrado, se hace un análisis de materia fecal, se hace un cultivo, se hace para ver si el paciente tiene parásitos. Y posteriormente, según los síntomas, se hace una colonoscopía. Cuando nosotros hacemos la colonoscopía, podemos ver todo el colon y podemos también ingresar a la parte distal del intestino delgado que se llama íleon. Porque alguna de estas patologías, como la enfermedad de Crohn, pueden afectar la parte distal del intestino delgado que se llama íleon. Y en ese caso, según lo que nosotros veamos, se toman biopsias. En el caso de que esta persona venga con una diarrea crónica, también vamos a descartar que no sea celíaca. Entonces, en ese caso, en los análisis se piden los anticuerpos específicos y hacemos la endoscopía y ahí se toman las muestritas del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. En general, así empezaríamos. Según los síntomas del paciente, a veces hay que también estudiar el resto del intestino delgado, que para eso hay estudios. Nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio que hacemos que es para una cápsula que el paciente la traga y eso filma todo el intestino delgado y después la vemos en la computadora. Después se hacen también tomografías o enteroresonancia que son específicas para el intestino delgado. Entonces, el estudio que se haga y cómo se va a continuar con los estudios va a depender de los síntomas. Y otra cosa que sí es súper importante es que estas patologías crónicas, las enfermedades inflamatorias, son patologías que los pacientes que la padecen pueden tener muchos ausentismos laborales, interferencias con su calidad de vida, por ahí dejan de hacer actividades porque necesitan disponer de un baño, dejan de hacer actividades sociales. Todo eso, para tratarlos, lo ideal es tener un equipo multidisciplinario. Claro. Entonces, y me interesa que aclaremos otra cosa, doctora, porque como usted lo cuenta y que me trago la cámara y que nada de eso duele, ¿no? No, el de la camarita no se pone anestesia, pero no duele porque es como una pastillita grande.
Y después la endoscopía y la colonoscopía tampoco duelen porque se hacen con sedación anestésica. Perfecto, perfecto. Para llevarle tranquilidad y que se anime y que vaya y que consulte y pida estos estudios. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué se puede hacer para mejorar el tránsito muy lento? Pero yo primero le preguntaría, ¿qué es tránsito lento? Tránsito lento, hablamos de tránsito lento cuando la constipación es secundaria a que el intestino tarda más tiempo en vaciarse. Es una forma de constipación. Y bueno, es lo mismo que hablamos hace rato, habría que ver según cada paciente qué tratamiento le daríamos, pero hay un montón de opciones. Bien, mucha gente con problema intestinal, le voy a decir, que por ahí no tiene que ver con el tema específico, pero nos van pidiendo despejar dudas. Por ejemplo, ¿de qué depende la elección, dice este televidente, si lo ponemos al aire, la elección de endoscopía o colonoscopía para el diagnóstico de intestino irritable? Es buena la pregunta. Son estudios diferentes y se complementan. Bien. Depende de los síntomas del intestino irritable. Hay 3 variedades de intestino irritable. Una variedad que se llama variedad constipación, que son pacientes que tienen dolor abdominal y tienen o constipación o van normal al baño. La variedad diarrea, que tienen o diarrea y van normal, y la variedad mixta. A veces estos pacientes, por ejemplo, que vienen con diarrea, muchas veces empezamos con una endoscopía porque le queremos descartar que no sea celíaco, por ejemplo. O queremos también ver el resto del estómago para ver que no tenga una bacteria que puede estar, que se llama Helicobacter pylori. Si el paciente viene con dolor recurrente y viene con síntomas de larga data, a veces no es el primer estudio, pero terminamos haciéndole la colonoscopía también. Y aparte acá hay algo, los pacientes que tienen trastornos funcionales como el colon irritable, que como sabemos tienen mucha relación con el cerebro emocional, de cómo se manifiesta a través de los síntomas intestinales. El hecho del aparato digestivo ser un órgano interno y nosotros no verlo nos genera cierto temor o ansiedad. Muchas veces hacer el estudio, al paciente ya saber que tiene su intestino y su colon sano, le mejora muchísimo los síntomas. Claro. Entonces muchas veces se llama reaseguro, pero sirve, las dos cosas son complementarias. Y la colonoscopía sirve porque también a veces, según la edad del paciente, se utiliza para hacer prevención del cáncer de colon. Bien, ¿dónde atiende la doctora? Porque si no me van a volver loca acá. Instituto Gasali. Ajá, ¿y eso queda? Vicente López, 449. Bien, ahora, esta pregunta me parece que es para otro tema. Yo la voy a dejar porque la voy a leer y después la doctora me va a decir si no es un temazo para el próximo programa. Dice que sufre de estreñimiento, acidez, ardor de estómago, muchos eructos y a veces presión en el pecho, saliveo y ácido siente. Bien. Estamos hablando de examen de medicina de segundo año. Claro, bueno, tiene varias cositas. Evidentemente, en ese paciente, no escuché si era mujer o varón. Me parece que es varón. Bueno, evidentemente los síntomas que ella comenta, por un lado tiene síntomas se llama dispepsia, cumple con algunos criterios de dispepsia, que es una digestión enlentecida, o la traducción sería una mala digestión, y de síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿sí? Por ahí el ácido puede dar síntomas de ardor, de quemazón, de sensación de que sube a la boca, sube a la garganta, y la opresión en el pecho a veces puede ser por el mismo reflujo, pero bueno, en esa paciente sí habría que hacerle una endoscopía claramente. Temazo para un próximo programa. Sí, ¿te parece? Llegamos al final de Medical Televisión. Fue un placer tenerla, doctora. Gracias. Muchas gracias. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que estamos los domingos al mediodía por la pantalla más vista del interior del país, Multivisión Federal. Puede encontrarnos también en YouTube. Ahora que estamos en Twitch, vio que me puse así como moderna, no sé, con la producción. Gracias por estar aquí.